Maestro, he escuchado tus palabras en las conversaciones pasadas. Y tengo una enorme duda, casi una angustia, al contrastar tu mensaje. Lo sé, hijo mío, el gran tema del cual chocan mucho con mi mensaje. Esta vez quiero lo expreses lo mejor posible. Sé lo que piensa y siente tu corazón. Tranquilo. Dime todo lo que puedas. Eso sí, luego de que te hayas explayado, me tocará a mí dar una respuesta que quizá no te satisfaga del todo, pero al menos ampliaríamos la conversación a una síntesis más justa para ambos y para todos los que escuchen. Así que, adelante. Pero eso no es así con todos. Eso puede funcionar para una persona occidental que haya tenido una ruptura con su pareja, o una persona que tuvo una discusión pasajera. Pero eso no aplica tanto para la desigualdad social de niños de máxima pobreza. Para aquellos que nacieron en países de África o de Oriente Medio en medio de una guerra. ¿Qué me dices del aborto? ¿Qué me dices de aquellas injusticias que marcan desde un inicio un destino donde prácticamente esos avances que mencionas no tienen utilidad? ¿Acaso esos niños tienen las mismas oportunidades para decirse a sí mismo, bueno, he nacido en pobreza extrema en medio de una guerra, pero voy a comenzar a surgir? Veo, maestro, que esas palabras idealistas no aplican en un mundo tal como del que vengo. Hay algunas del cual, sí estoy de acuerdo, pero en otras cosas, no lo estoy, y eso es lo que me da más rabia. Que muchos religiosos se hacen de la vista gorda ante circunstancias del mundo y solo ven la vida bajo la óptica de la religión. Y es claro que, aparentemente todo va a estar bien, si sus familiares y amigos y cercanos viven en una comunidad o se las pasan con un mismo tipo de personas que están relativamente bien. Pero al otro lado del mundo, o en su mismo continente, en ese mismo instante que están recitando sus plegarias de agradecimientos a Dios, están siendo abusadas millones de personas. El mismo Dios que le rezan los creyentes, es el mismo Dios que le rezan los soldados antes de ir a combate, y era el mismo Dios que le rezaban en las guerras santas. Creo, maestro, que en este argumento se puede resumir bastante el sentir de todas aquellas personas que no coinciden con la religión o esa espiritualidad que mencionas. No digo que no crea en Dios, pero la idea de Dios está incompleta. Hay una frase filosófica que me gusta mucho y te la comparto, y destruye mucho de ideas todopoderosas de Dios. Sí, hijo, sé perfectamente cuál frase es. En realidad le dicen la paradoja de la omnipotencia de Dios, y dice así: ¿está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿Puedes quitar la maldad, pero no está dispuesto cuando hay una injusticia y no interviene? Entonces es cómplice, es malévolo, es malo en su accionar o inacción. ¿Es capaz y además está dispuesto y no lo hace? ¿De dónde proviene la maldad? Entonces, si no puede prevenir la maldad, no está dispuesto y ni desea hacerlo, ¿por qué llamarlo Dios Todopoderosos? Sí, maestro, lo acabas de decir, simplemente con eso, se demuestra que Dios, de existir, no es un padre o alguien que se preocupe por sus hijos. Entiendo lo que dices, lo comprendo, hijo mío. Es la paradoja de la omnipotencia de Dios. Y muchos creyentes, al ser faltos de lectura de filosofía o de vuestra ciencia, no consideran posturas adversas por miedo a empezar a dudar de este Dios, descubrir fallas en sus creencias y, al ver que no tienen respuestas y que sus ministros o pastores le dicen que deben creer ciegamente y sin cuestionar, no los llena estas respuestas y se terminan alejando de la religión. Y por ende, se terminan de desinteresar de cualquier cosa que les pueda sonar a Dios por no ser capaz de intervenir en las injusticias del mundo o hacerse presente al menos con milagros que rompan la naturaleza, y ahí nace un nuevo ateo para el mundo o al menos agnóstico. Me sorprendes, maestro. ¿Por qué? Por un momento pensé que me ibas a rechazar este argumento, que ibas a decir que la paradoja de la omnipotencia de los filósofos estaba equivocado. Incluso la acabas de citar. Eso en un creyente es imposible de ver. Defienden a capa y espada su creencia y cuando no tienen más nada que responder, se esconden en que son misterios de Dios o que el ser humano es limitado para dar respuestas a cosas que ellos mismos simplemente no pueden responder. Y ya estoy cansado que escapen cada creyente en respuestas elaboradas para sustentar una creencia en Dios, en un Dios que ni ven, ni prueban, ni se manifiesta, ni interviene. Un Dios vacío.
y que los hace sentir bien para desviar la mirada ante el dolor, la injusticia y el sufrimiento. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo. Señor, saber, ¿por qué se ha negado a escuchar? ¿Aún queda alguien que tal vez rezará? ¿Dónde se encuentra toda la verdad? ¿Porque los cielos ya no lloran y acuden a nuestra ayuda? ¿Será que ese Dios se olvidó de nosotros? ¿Porque los ríos ya no cantan? ¿Porque nos has dejado solos? ¿Porque las manos inactivas? ¿Porque el mendigo de la calle? ¿Porque las bombas radiactivas? Porque en ti quiero confiar, solo envíame una señal, y perdón te pido si dudo de todo esto que has dicho. No te preocupes, hijo, eres valiente. Quiero que continúes, siento que aún tienes cosas por decir. Dilas. Por las injusticias es que estoy perdiendo la fe. Por ver las noticias es que estoy perdiendo la fe. Por tanto, rogar al techo sin ser escuchado es que estoy perdiendo la fe. Por ver hambre y niños muriendo es que estoy perdiendo la fe. Por ver tanta gente sufriendo estoy perdiendo la fe. Por salir a la calle y abrir los ojos un momento. Y yo sé que es necesario tener la fe en algún Dios para en momentos duros, a su nombre alzar la voz. Pero cuando sé de tantos inocentes que han matado me pregunto si Dios estaba ocupado. Y yo sé que es necesario en algún Dios tener la fe para en momentos buenos, a su nombre agradecer. Y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar, pero si existe ese Dios del que tanto tú hablas no creo que estés conmigo. Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal. Me dicen que agradezca a Dios cuando algo me salga bien, pero si a ver vamos, los malos rezan también. Yo estoy seguro que el que mata por placer reza también para que sus planes no se le echen a perder. Por eso yo no creo que Dios a mí me haya ayudado, cuando en todo caso hubiese ayudado primero a los niños de Etiopía que a diario habían rezado, y sin embargo, por desnutrición se fueron. Y no quiero que piensen que lo digo porque estoy herido a causa de la muerte de mis seres queridos, que los tuve. Simplemente es que no he querido creer en algo que, de existir, fue muy injusto conmigo. La guerra es testigo de que quizás no estoy erróneo, que quizás somos las fichas de un juego entre Dios y el demonio, y si no, ¿qué sentido tiene una vida llena de llanto sin salida, dirigida por el Señor odio a causa de ese argumento que me acabas de decir sobre Epicuro? Si Dios no interviene a hacer el bien, se convierte en un Dios odioso cómplice de la maldad. Es obvio que Dios no escuchaba cuando la niña rezaba para que más nunca su padrastro la violara, ni la maltratara, ni la embarazara, ni la amenazaras. Dime Señor, ¿qué tiene de justo que un hijo te nazca enfermo y se vaya al descanso eterno por un SIDA de herencia materno? Por eso no doy gracias cuando me despierto ya que quizá esté ofendiendo a tantos inocentes muertos. Dime Señor, ¿qué hay de justo que yo coma cuando quiera mientras en las aceras nuestros indigentes que a Dios esperan? Por eso no doy gracias cuando estoy comiendo ya que quizá esté ofendiendo a los que de hambre están muriendo. Yo entiendo que son muchas las cosas que aún no entiendo, y otras que nos ha relevado en conversaciones anteriores. Y que tal vez existen seres supremos y todopoderosos, pero cuando en la calle veo lo que estoy viendo, veo que esos seres no son muy buenos, ni nada generosos. Y repito, y si estoy equivocado, perdón te pido, porque en el fondo en ti quiero confiar. Te escucho y son palabras muy bellas, idealistas, que incluso las puedo creer teniendo esta mente tan científica y racional como la tengo. Pero si existe ese Padre que mencionas, no creo que está conmigo. Y si es mentira lo que digo, entonces envíame una señal y cállame porque estoy perdiendo la fe. Perfecto. Tu sentir es de muchos seres humanos que han tenido una injusticia muy fuerte y que los ha marcado. Ahora serás capaz de escuchar la respuesta que te voy a dar. Es lo que la humanidad más quiere, maestro. No seas ingenuo en creer que cualquier tipo de respuesta que te pueda dar vaya a calmar tus dudas o que tengas que aceptar todo ese dolor con una respuesta consoladora, incentivando implícitamente a la injusticia o al mal.
La idea de dar una respuesta no es que aceptes que la maldad debe ser así, o la injusticia. Pero es claro que siempre los choques con la realidad de Dios Padre se basan en estos dos puntos, injusticia y maldad. Todo lo que me has dicho se basa en esos dos reclamos. Sumado al argumento del filósofo que te cité y que te sorprendiste que, siendo yo revelador del Padre, te cité un argumento ateo. Eso es impensable, puesto que a las personas se le educaron a no dudar de Dios por miedos a ser castigado, y en verdad te digo que eso tiene que cambiar. Dudar de Dios no es malo, la duda es el comienzo de tu viaje. Más bien que dar conformes con respuestas inamovibles te estancan en tu viaje del descubrimiento, es incluso no vas a querer luego aceptar respuestas mucho más amplias porque estarías tan conforme con las explicaciones que ya tienes y que tú consideras como una verdad, incluso si son dadas por una autoridad religiosa o persona con autoridad religiosa dada por los hombres de su culto. Entonces, les será difícil para los nuevos creyentes escuchar un día una verdad mucho más amplia de un tema que ellos manejan porque estos exigen que estén sujetas a sus explicaciones o formas de ver el mundo, y que, si estas explicaciones no están en sus libros que denominan sagrados, ya lo consideran como una mentira o un engaño para atrapar a ingenuos. Y ciertamente te digo, que, para dar respuestas a esas interrogantes, hay que dar una explicación más ampliada que con las explicaciones religiosas actuales es insuficientes. Por el simple hecho de que están tratando de explicar las injusticias y la maldad a unas mentes del siglo XXI con explicaciones y fábulas dadas en el siglo I o hace 6000 años atrás cuando fue la creación en el Génesis en 6 días, y al ver que eso ya no era así, tuvieron que decir que esos días no era literal, sino un simbolismo de miles de años. Para la respuesta a tu pregunta te daré una parábola, un cuento. Imagínate que estás en un camino largo y extenso y te encuentras a diversos tipos de personas con diversas dolencias y grados de injusticia. Mientras vas caminando en los primeros tramos te encuentras a personas con gripe, dolores físicos por agotamiento y cosas simples que pasan en pocos días. Pero mientras más avanzas encuentras a lisiados, mancos, paralíticos, ciegos. Mientras más avanzas ya no solo son defectos físicos, sino también personas con traumas que sufrieron a causa de injusticias de todo tipo. Desde abuso verbal, hasta secuestros, maltrato, violaciones y demás situaciones, las peores cosas que han pasado a un ser humano. Mientras más se ve el daño, más se demuestra la injusticia de Dios y todo lo que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Sí, maestro. A eso me refería cuando usé el ejemplo de los muchos maltratos a humanos y no hubo mano divina que lo asistieses. El detalle, el gran detalle en todo lo que mencionas, es que reclamas a un Dios que no existe. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Si tú mismo nos has hablado de Dios. Efectivamente, pero al Dios que en muchos esos reclamos exigen, simplemente no existe. Me explico, buscan un concepto de Dios infantil. Buscan a un Dios que vuestras religiones os enseñaron. Una imagen de Dios de civilizaciones infantiles donde premia o castiga. Donde es un gran señor de barbas que un libro de pecadores a la espera de castigar tal como lo hacen los humanos. Incluso hay religiones de hoy en día que cuyos folletos de predicación trae dibujado a un Dios con apariencia humana y una corona, en un trono con silla igual que la de un humano, y con un temperamento por tanto humano. Un Dios que, a causa de estos conceptos sobre él, quieren ver y presenciar y que dé respuesta a todo esto, puesto esta es la imagen que enseñan las religiones. La pérdida de vuestra fe reside en el hecho de que esperan respuesta de esta imagen de Dios tergiversada que se os ha enseñado en la historia, que en un tiempo funcionó dentro de su paradigma, pero que hoy quedó obsoleta y muchas religiones quieren seguir, en su terquedad, manteniendo esa imagen porque no quieren perder el talento que se les dio, mi mensaje. Mi mensaje no lo adaptan a cada época, sino que la encierran en una fórmula de salvación en específica y que quedará enterrado ahí hasta que su Señor venga. Ciertamente ese día, os diré, siervo inútil, te di el talento para que lo multiplicaras en múltiples formas de mostrar la realidad del Padre,
Y no te lo di para que lo enterraras en las mismas formas de explicar de hace 2000 años que sirvieron en su momento para mentes sencillas de la época. Ciertamente lo poco que se les dio, les será quitado y les será dado a los trabajadores que se hicieron suyo mi mensaje. Y es claro, si, por ejemplo, le pido ayuda a una piedra, teniendo la creencia de los primeros humanos primitivos en que esa piedra es mi Dios, realmente nunca saldrá a mi asistencia, ya que le impuse a esa piedra creencia de que me tiene que salvar por cualidades divinas que le di. Luego, la ciencia, más adelante demostrará que las piedras no hablan ni se mueven, y destruye por completo esa vieja creencia en el Dios de la piedra. A esto se le llama secularización. Quitar rasgos de creencias sobrenaturales cuando hay una explicación natural y científica de las cosas. Y así poco a poco la religión fue perdiendo terreno a la hora de explicar al mundo, puesto que la ciencia fue secularizando todos los fenómenos que antes se le denominaban divinos o misteriosos. Aquellas personas que usan ese argumento largo y extenso que me mencionas, en realidad atacan la imagen religiosa que vendieron, pero en ningún momento se refleja un estudio honesto y profundo de mi mensaje. Aquellas personas que exigen pruebas, señales, intervención, milagros o justicia a Dios, esperan a ese Dios de la piedra al que hice mención, y es claro que tendrán razón y dirán que demostraron de que Dios no existe. Precisamente dicen que Dios no existe porque demostraron que la piedra, dentro de este ejemplo, no hace nada. Y es porque estamos hablando de dioses distintos. Mi Padre, en cambio, no es una piedra inamovible, siguiendo este ejemplo. Mi mensaje no promueve la inacción o la espera de milagros. Deben estudiar y practicar atentamente mi mensaje para que vean qué cosas sí dije y qué cosas revelé de Dios, y qué cosa habla la religión y mal acostumbró a sus creyentes a esperar de Dios. Tanto es así, que aún hoy en día creen que la bendición de Dios se refleja en la abundancia de tus posesiones materiales o tu cuenta de banco, ya que Dios está contigo y te bendice, pero estos mismos quedan callados y sin explicaciones ante la pobreza del mundo, el dolor y la injusticia, ya que sus mismas lógicas los llevaría a la desagradable y lamentable conclusión de que, si la abundancia significa bendición de Dios, entonces la pobreza o la enfermedad es el resultado de que esas personas heridas se merecieron tales situaciones ya que Dios no las bendijo y necesitan experimentar el dolor. Las mismas lógicas y formas que aplican los creyentes les juega en contra y quedarán callados ante el reclamo honesto de un no creyente de estas explicaciones obsoletas sobre Dios, y el creyente no le queda de otra de responder que son misterios de Dios y debe aceptar su voluntad. Como si la voluntad del Padre fuera la aceptación pasiva del mal, el error o el pecado. Ese no es mi mensaje. Ahora entiendes por qué mi mensaje ha sido tergiversado a causa de lógicas religiosas muy mediocres para salir del paso de asunto del mundo cada vez más actuales y complejos. ¿Acaso la idea no es que siempre mi mensaje tenga más fuerza en los tiempos que sea predicado y practica mi evangelio? ¿Acaso no os dije que mis palabras no pasarán? ¿Acaso solo lo están limitando a la palabra hablada? ¿Acaso mi palabra, el verbo, el logos del infinito, no significa acción? Es por eso que tienes razón cuando dices que no vas a agradecer a Dios por las buenas cosas ya que puedes ofender a aquel que no las tiene. Precisamente porque el creyente, a causa de esta enseñanza que promueve la religión, espera a esta clase de Dios y lo relaciona con el pequeño mundo de causas y efectos que le rodea y hace sus propios juicios. Mi mensaje es claro y fácil de entender y es preciso que hagas registro de esto, puesto que muchos seguirán tergiversando mi enseñanza una y otra vez porque estas explicaciones puede que no están sujetas a lo que ellos entienden o siguen. Esperando a que toda explicación debe estar primero en su manual, limitando las revelaciones de Dios y ampliaciones a los tiempos actuales su realidad divina. Mi mensaje fue claro y preciso: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y por qué sois la luz del mundo? Porque un Dios les habita dentro. Dios te habita y esta es la gran revelación que yo os traigo. La gran luz está dentro de cada uno de ustedes y ustedes son reflejo de esta luz en sus obras. Ese reino no está fuera, en un sitio donde se pueda señalar. Ya Deuteronomio os habló de este asunto cuando os hizo mención de que Dios no está lejos atrás de una montaña, sino que todo esto está en tu boca y corazón para que las pusieras en práctica. Y yo os digo más, ese reino está dentro y entre ustedes. Pero como ya os expliqué en conversaciones anteriores con más claridad, por malas traducciones de mis palabras, solo exteriorizan ese reino fuera, ya sea en tiempo futuro o en una ciudad celestial, perdiéndose con el tiempo esta gran realidad de que todo comienza dentro de sus almas en el Espíritu Divino de mi Padre que reside en cada uno de sus mentes y cuya función es ajustar sus pensamientos a lo más elevado en el perfeccionamiento diario del Hijo e Hija de Dios, y así pueda nacer de nuevo y producir frutos en su servicio espiritual. Servicio. Acción. Llevar mi evangelio en sus vidas para que no caigan en lo que dijo el profeta alguna vez, que llevan a Dios en sus bocas, pero lejos. Están en sus corazones de Él. Eso era lo que quería evitar de mis creyentes de mi mensaje. Ahí os dije claramente que esto se aplica en sus obras para glorificación de Dios. Para nada tiene que ver con la cantidad de creencias que puedan tener o su capacidad de dar respuestas más inteligentes a los incrédulos o incluso de la religión en la que estén. ¿No recuerdas la parábola del samaritano? ¿Acaso no fue el samaritano el que hizo la voluntad de Dios más que el doctor de la ley que se le denominaba justo y santo para con Dios? Yo no os mandé a debatir. Yo no os mandé a discutir sobre Dios. Yo os enseñé claramente a evidenciar la realidad de mi Padre mediante la acción y asistencia al más necesitado, en todos los aspectos. No solo dar limosna o vestir al mendigo. Es la ayuda en todos los aspectos y niveles que promueva un poco más el deseo de que esa persona, algún día, pregunte por los caminos del reino de mi Padre. Que se conozca a sí mismo para que vea que también es hijo e hija de este Dios, y que dentro de sí mismo conseguirá esa riqueza que erróneamente relacionó con el dinero o las posesiones materiales en su pasado. Yo nunca os enseñé a esperar pasivamente a que Dios resuelva sus propios problemas. Todo incrédulo que ataque a la realidad de Dios con la idea de que Dios debe resolver los asuntos humanos, está atacando al Dios infantil de la piedra de mi ejemplo y no está relacionando su demanda con mi Padre en los cielos. Y lo que es peor, no están reconociendo su poder interior para poder devolver ese mal con un bien mayor. Tienen tan poca fe en mi mensaje, y de que todo esto pueda funcionar en el mundo real y solo queda en el plano de las ideas bellas. Os lo dije bien claro en mi última cena, iba a volver al Padre, y ese mismo poder lo iban a tener ustedes, incluso le di poder a mis discípulos para poder sanar, curar, predicar y hasta sacar entidades malignas denominadas demonios. Incluso mayores obras iban a realizar desde que mi espíritu de la verdad bajara a su compañía. Nuevamente, años después, a la víspera de mi muerte, les recordé que no deben ser místicos pasivos o creyentes incrédulos. Pero Felipe, en esa misma hora, luego de 4 años de predicación pública, me estaba preguntando aún sobre el camino. ¿Hasta cuándo iba a tener paciencia con ellos? Y, aún así, les seguí explicando con paciencia porque quería que hubiera menos cantidad de palabras olvidadas. Entonces, al decir todo esto, querido mensajero, es para ampliarte el panorama de que, aunque la respuesta verbal no quita el dolor humano de momento, se pone en una posición más justa cuando se abarca a Dios con el tema de la justicia y la maldad, el dolor o la enfermedad. Entonces, te pregunto con la pequeña historia que te hice mención hace un rato. ¿Te imaginas en ese gran camino,
consiguiendo a cada enfermo o persona necesitada. ¿Vas a reclamar a Dios a que resuelva cada caso? Me queda más claro que tu mensaje va más hacia la acción que la demanda de la intervención divina. Somos intermediarios de la manifestación divina en la realidad. Quisiera corregirte. Ustedes no son intermediarios, las palabras más exactas es, canalizadores. Canalizadores de esa energía divina para que ustedes la enfoquen a los lugares que requieran de su asistencia. Es peligroso decirse a sí mismo intermediarios, por eso te quería corregir, porque luego se creen que tienen la verdad o un poder especial sobre otros, cuando en mi mesa a nadie tengo preferidos. Se creen doctores de la ley y rechazan al samaritano. Ninguna ayuda es mejor que otra. Nadie es mayor que nadie, y si alguien quiere ser mayor, primero que sirva a su hermano. Nuevamente, otra enseñanza que os di en mi última cena. Precisamente para evitar todos estos malos conceptos de un Dios infantil, pero como ya ves, 2000 años después y aún exigen a un Dios de la época de las cavernas. Tu labor como dador de luz estará según la voluntad del Padre, puesto que te pusiste en sus manos y confías en Él. Entonces, en vez de esperar a que Dios intervenga, tú nos enseñas a que nosotros intervengamos en los asuntos que tengan urgencia. Así es. Por tanto, al conocerte a ti mismo, sabrás cuáles son tus límites. En este preciso momento están pasando miles de escenas lamentables de brutalidad humana, de violencia y demás cosas que si las miras al mismo tiempo, te dará impotencia. Es claro que así cualquiera se hará ateo de manera inmediata, y con justa razón diría esa persona. Pero en ninguno de tus razonamientos hiciste una propuesta personal de querer ir a solucionar esos asuntos. Ni reconociste tu poder interior para asistir. Ni hiciste de hombre de paja, al menos, para ver cómo podemos hacer compatible la realidad de Dios y estos asuntos. Simplemente te ocupaste de exigir a Dios ciertos asuntos que para ti son justos. Por eso te revelo el ejemplo del camino largo de muchas personas necesitadas. Puede que no llegues a ayudar a todas o que no puedas ayudar a personas que están presas de crímenes organizadas. Pero eso no implica que no puedas ser luz de mundo o que dejes de asistir a las personas que tengan dificultades menores. Mi mensaje es la suma lumínica de creyentes y practicantes en el Padre mediante la fe experiencial. Si Dios te dio una herramienta y te guió cómo usarla, ¿por qué le exiges que también la tenga que usar por ti? ¿Tan poca fe te tienes de tus capacidades solo porque eres humano o no tienes dinero? Y claro, si optan creencias como la espera pasiva tal como algunas religiones enseñan, es claro que darán por hecho de que Dios es en verdad así, y luego no tienen respuestas a muchas de las injusticias en el mundo. Usando respuestas mediocres. La mejor respuesta serán sus actos. Responder al mal con el bien. Por más aclaraciones que te pueda dar aquí frente a este atardecer a solas en este bote, esto no va a parar las maldades que se siguen dando. Mi mensaje fue de acción, pequeña o grande, pero que des frutos espirituales. Es claro que seguirán pidiendo señales o apariciones de Dios, puesto que esperan a ese Dios de sus folletos dibujado como un humano, en un trono de David y una corona tal como los reyes del mundo, y como yo os evidencié en su momento en otras conversaciones, yo rechacé cualquier clase de referencia a poder humanos de rey. Mi reino no es de este mundo. Dios se manifiesta, sí, pero es distinto a lo que ustedes exigen. El pensamiento humano, en su física más exacta, son impulsos eléctricos entre una neurona a otra a causa de los alimentos que comen. Pero el pensamiento nunca se verá reflejado en la realidad hasta que alguien no lo dice a otro, y una idea nunca se manifestará en la realidad sin antes dos manos humanas, o más, las lleven a cabo de manera pensante.
Igual sucede con Dios. Dios, siendo el todo y mente, es como ese impulso, no lo ves. No es necesario que lo veas. De nada sirve que lo veas sin antes no aprender a cuidar de su creación. No hace falta pedir pruebas de la existencia de Dios sin antes primero llevar a cabo tareas más elementales para preparar el terreno de lo divino. ¿Y qué sucederá con la ciencia? Aún, realizando todo esto de hacer el bien y no pedir pruebas de Dios, implica que no necesariamente hay que creer en Dios para hacer las mismas cosas que pides. No hace falta de una religión, de un maestro como tú, o de algo que tenga el nombre de espiritualidad, para hacer eso mismo. Entonces es necesario ese Dios si al final, sin Dios, ¿también podemos hacer las mismas cosas? Te diré estas palabras, atento. Los científicos han precipitado involuntariamente a la humanidad hacia un pánico materialista, han desencadenado un asedio irreflexivo al banco moral de los siglos, pero este banco de la experiencia humana tiene enormes recursos espirituales, como el espíritu que te hice mención. Sin mencionar a mi espíritu de la verdad o incluso los ángeles, realmente el ser humano puede soportar las demandas que se le hagan. Solo los hombres irreflexivos se dejan llevar por el pánico con respecto a los activos espirituales de la raza humana. Cuando el pánico laico materialista haya pasado, mi mensaje no se encontrará en bancarrota. El banco espiritual del reino de los cielos pagará con fe, esperanza y seguridad moral a todos los que recurran a mí, en mi nombre y a mi servicio. No tratéis de satisfacer la curiosidad ni de gratificar los anhelos latentes de aventura que surgen del alma en una corta vida en la carne. Sed pacientes. No caigáis en la tentación de zambulliros en una aventura barata y sórdida, sin ley. Controlad vuestras energías y frenad vuestras pasiones, tranquilízaos mientras aguardáis el despliegue majestuoso de una carrera sin fin de aventura progresiva y descubrimiento emocionante. Al observar al mundo, recordad que las manchas negras del mal que veis se muestran contra un fondo blanco de bondad final. No veréis simples manchas blancas de bondad que se destacan contra un fondo negro de maldad. Si hay tanta buena verdad para publicar y proclamar, ¿por qué deben los hombres ocuparse tanto del mal en el mundo, solo porque parece ser un hecho? La belleza de los valores espirituales de la verdad es más placentera e inspiradora que este fenómeno del mal. Abogo por el método de la experiencia personal, así como la ciencia moderna utiliza la técnica de la experimentación. Encontramos a Dios mediante la guía de la visión espiritual, pero nos acercamos a esta visión del alma mediante el amor por la belleza, la búsqueda de la verdad, la lealtad al deber y la adoración de la bondad divina. Pero de todos estos valores, el amor es la guía auténtica de la verdadera visión espiritual. La búsqueda del mero conocimiento, sin la interpretación concomitante de la sabiduría y la visión espiritual de la experiencia religiosa, finalmente lleva al pesimismo y a la desesperanza humana. Un conocimiento limitado es verdaderamente desconcertante. El naturalismo mecanicista de algunos hombres supuestamente instruidos y el secularismo sin raciocinio del hombre de la calle se ocupan exclusivamente de cosas, están vacíos de verdaderos valores, sanciones y satisfacciones de naturaleza espiritual, así como también están vacíos de fe, esperanza y certezas eternas. Uno de los grandes problemas de la vida moderna es que el hombre piensa que está demasiado ocupado para encontrar tiempo para la meditación espiritual y la devoción religiosa. Si no te das tiempo para comprobar de manera honesta mi mensaje, ¿cómo caerás en la cuenta que mucho de lo que yo os revelé sea cierto? El materialismo reduce al hombre a un estado de autómata, sin alma, y lo transforma en un simple símbolo aritmético que halla un sitio desamparado en la fórmula matemática de un universo mecanicista sin romanticismo. Pero, ¿de dónde proviene este vasto universo matemático, si no existe un maestro matemático? La ciencia puede explayarse sobre la conservación de la materia, pero la religión valida la conservación del alma de los hombres, se interesa por su experiencia de las realidades espirituales y los valores eternos.
Las convicciones morales basadas en el esclarecimiento espiritual y arraigadas en la experiencia humana son tan reales y certeras como las deducciones matemáticas basadas en las observaciones físicas, pero se encuentran en otro nivel más elevado que no se puede observar en un telescopio en tu laboratorio, sino en tu experiencia personal. Si los hombres fueran tan solo máquinas, reaccionarían más o menos uniformemente al universo material. No existiría ni la individualidad, y aún menos la personalidad. El universo finito de la materia con el tiempo se tornaría uniforme y determinista si no fuera por la presencia combinada de la mente y el espíritu. La influencia de la mente cósmica inyecta constantemente espontaneidad aún en los mundos materiales. Te pido fe para que creas estas cosas, sí, pero también te pido acción para que manifiestes lo invisible a lo visible. La libertad, la iniciativa, en cualquier reino de la existencia, es directamente proporcional al grado de influencia espiritual y control de la mente cósmica, o sea, en la experiencia humana, el grado de actualidad de hacer la voluntad del Padre. Así pues, una vez que comencéis a encontrar a Dios, esa será la prueba conclusiva de que Dios ya os ha encontrado a vosotros. La búsqueda sincera de la bondad, la belleza y la verdad, conduce a Dios. Y todo descubrimiento científico demuestra a la vez la existencia de la libertad y de la uniformidad en el universo. El descubridor tuvo la libertad de hacer el descubrimiento. La cosa descubierta es real y aparentemente uniforme, de lo contrario no hubiera podido ser conocida como una cosa. ¿Qué actitud tan necia la del hombre de actitud materialista cuando permite que teorías tan vulnerables como las del universo mecanicista o determinista le priven de los vastos recursos espirituales de una experiencia personal de la verdadera religión? Los hechos no están jamás en desacuerdo con la fe espiritual real, las teorías sí pueden estarlo. Sería mejor que la ciencia se dedicase a la destrucción de la superstición, en vez de intentar destruir la fe religiosa, la creencia humana en las realidades espirituales y los valores divinos. Qué necio es presumir que un autómata pueda concebir la filosofía del automatismo, y qué ridículo que presuma formar tal concepto relativo a otros autómatas semejantes. La verdad de mi mensaje es una realidad viva, dinámica en los talentos y en su multiplicación. La cristalización intelectual de los conceptos religiosos es el equivalente de la muerte espiritual. Nuevamente, hay otros tipos de almas inestables y con poca disciplina que quieren usar las ideas sentimentales de la religión como camino de escape de las irritantes demandas del vivir. Cuando ciertos mortales vacilantes y pusilánimes intentan escapar de la presión incesante de la vida evolucionaria, la religión, tal como ellos la conciben, parece ofrecer el refugio más cercano, el mejor camino de escape. Pero es misión de la religión, mejor dicho, de la espiritualidad, preparar al hombre para enfrentarse valiente, aun heroicamente, a las vicisitudes de la vida. La espiritualidad es el don supremo del hombre evolucionario, la única cosa que le permite proseguir y soportar para ver a aquel que es invisible. El misticismo, sin embargo, es frecuentemente un tipo de retiro de la vida, abrazado por aquellos humanos a quienes no apetecen las actividades más robustas de vivir una vida religiosa en las arenas abiertas de la sociedad y el comercio humanos. La verdadera religión debe actuar. La conducta será el resultado de la religión cuando el hombre realmente la tiene, o más bien cuando la religión puede verdaderamente poseer al hombre. La espiritualidad no estará jamás satisfecha con el mero pensamiento o el sentimiento no actuante. La creencia tal vez no pueda resistir a la duda y hacer frente al temor, pero la fe siempre triunfa sobre la duda, porque la fe es tanto positiva como viva. Lo positivo siempre está en ventaja respecto de lo negativo, la verdad sobre el error, la experiencia sobre la teoría, las realidades espirituales sobre los hechos aislados del tiempo y del espacio. La prueba convincente de esta certeza espiritual consiste en los frutos sociales del espíritu que tales creyentes, fehacientes, producen como resultado de esta genuina experiencia espiritual. Si amáis a vuestros semejantes como yo os he amado, todos los hombres sabrán que vosotros sois mis discípulos.
Las convicciones sobre Dios pueden ser alcanzadas por sabio razonamiento, pero el individuo se torna consciente de Dios solamente por la fe, a través de la experiencia personal. En mucho de lo que pertenece a la vida, ha de contarse con la probabilidad, pero al ponerse en contacto con la realidad cósmica, la certeza puede ser experimentada cuando estos significados y valores son visualizados por la fe viva. El alma que conoce a Dios se atreve a decir, yo sé de lo que hablo, aunque este conocimiento de Dios sea puesto en duda por el no creyente, que niega dicha certeza porque no está totalmente respaldada por la lógica intelectual. A todo ser que dude, el creyente tan solo contesta, ¿cómo sabes que yo no sé? El individuo que conoce a Dios no es el que está cegado a las dificultades ni es inconsciente de los obstáculos que se presentan en el camino para encontrar a Dios en el laberinto de la superstición, la tradición y las tendencias materialistas de los tiempos modernos. Se ha enfrentado con todos estos obstáculos y ha triunfado sobre ellos, los ha superado mediante la fe viva y ha alcanzado las alturas de la experiencia espiritual a pesar de ellos. Pero es verdad que muchos que interiormente están seguros de Dios temen declarar estos sentimientos de certeza debido a la multiplicidad y astucia de aquellos que acumulan objeciones y magnifican las dificultades sobre la creencia en Dios. No se requiere gran profundidad de intelecto para señalar faltas, hacer preguntas o poner objeciones tal como acabas de hacer al inicio. Pero sí se requiere una mente ágil para responder a esas preguntas, pero sobre todo solucionar esas dificultades. La certeza de la fe es la técnica mejor para tratar con todas estas opiniones superficiales. Si los enfoques no religiosos de la realidad cósmica se atreven a desafiar la certidumbre de la fe sobre la base de su estado no comprobado, entonces el que experimenta la verdad espiritual de la misma manera puede recurrir al desafío dogmático de los hechos de la ciencia y de las creencias de la filosofía sobre la base de que estos, de igual manera, no han sido comprobados. Son del mismo modo experiencias de la conciencia del científico o del filósofo. Pero la espiritualidad nunca debe estar basada en lo milagroso. La búsqueda de milagros se remonta a las religiones primitivas de la magia. La espiritualidad nada tiene que ver con los así llamados milagros, y la revelación no se apoya jamás en los milagros como prueba de autoridad. El contacto con el Espíritu Divino que te habita está por siempre y para siempre arraigada y plantada en la experiencia personal. Y en vuestro espíritu más elevado, sobre el mensaje fue precisamente una experiencia personal, el hombre mortal, que busca a Dios y lo encuentra plenamente en el curso de una corta vida en la carne, mientras que en la misma experiencia humana figuraba a Dios que busca al hombre y lo encuentra en la plena satisfacción del alma perfecta de la supremacía infinita. A eso me refiero con mi mensaje, incluso con mi vida misma si la observan con menos ojos religiosos. Pero la lógica que demanda respuestas, tal como lo hiciste, jamás podrá conseguir armonizar los hallazgos de la ciencia y los discernimientos de la religión a menos que tanto el aspecto científico como el religioso de una personalidad estén dominados por la verdad, sinceramente deseosos de seguir la verdad a donde quiera que los conduzca sin preocuparse por las conclusiones que puedan derivar y que en el camino se den cuenta que tanto uno, como el otro, deben abandonar ciertas cosas que dieron por mucho tiempo como una verdad. Si crees sinceramente en Dios, por la fe lo conoces y lo amas, no permitas que la realidad de dicha experiencia sea de ninguna manera disminuida o subtraída por las insinuaciones dudosas de la ciencia, las especulaciones de la lógica, los postulados de la filosofía o las astutas sugerencias de almas bien intencionadas que quieren crear una religión sin Dios. ¿Cómo lo hiciste en tu última pregunta sobre no podemos seguir haciendo el bien pero sin Dios? La certidumbre del practicante que conoce a Dios no debería ser alterada por la incertidumbre del materialista incrédulo, por el contrario, la incertidumbre del no creyente debería ser poderosamente desafiada por la profunda fe y la certidumbre inconmovible del creyente experiencial. La fe conduce a conocer a Dios, no meramente a un sentimiento místico de la presencia divina. La fe no debe estar influida excesivamente por sus consecuencias emotivas. La verdadera práctica es una experiencia de creencia y conocimiento, así como también una satisfacción de sentimiento.
Por tanto, y quiero que te quede muy claro, el problema de todos los ateos o incrédulos es su falta de armonía de los conceptos de ese Dios de piedra a los hechos de la vida. Y seguramente si muestras con tu propia vida otra posibilidad más viable, ellos al menos dejarán la puerta abierta de que cabe la posibilidad de que Dios exista y que al menos no es ese concepto viejo de Dios del cual hizo que se alejaran de la búsqueda de Dios. Estos en el fondo mezclan la institución religiosa con Dios, como si fueran lo mismo, y no tienen la habilidad de separar mi mensaje fuera de una autoridad humana. Pero si se les dice que Dios comienza dentro de ti, al menos dejarán de ser ateos y empezarán a acariciar las primeras ideas de Dios mediante la energía del universo o la ley de la atracción mediante un pensamiento más optimista de la vida. Temen en abrazar mi persona y nombre y quedar encerrados en una doctrina. Pero en esta conversación de hoy, te he expuesto las grandes diferencias del cual hasta el más incrédulo dirá, veo que ese Dios que explicas es diferente a lo que me han dicho. No niegas a Dios, sino más bien lo amplías a otras fronteras del cual no había pensado y, por tanto, no necesito ir a otro sitio sino simplemente comenzar con mis pensamientos y cambios de hábitos. En ese momento el creyente se quita un peso de encima y empieza a hacer tierra fértil para que el Espíritu le renueva de ahora en adelante. No hace falta quitar a Dios para seguir siendo buenos, sino que la realidad de Dios te da un propósito de alma que no se limitará a los acontecimientos de la vida física, y contemplarás con seguridad, a la mano de mi mensaje, la vida eterna si entras a buscarlo con honestidad. Dejaré la explicación hasta aquí, tendremos otras, pero quería ampliar esto para no tocar nuevamente este tema en el futuro, y siempre puedas volver si algo no quedó claro. Te dejo más conversaciones en esta lista de reproducción que está apareciendo al frente. Mi paz os dejo. Dios te habita.